Bueno, nos volvemos a comunicar a través de un video. Eh, Les deseo una buena mañana o una buena tarde o unas buenas noches según cuando ustedes estén viendo el video. Bien, vamos a estar charlando un poquito sobre la actividad número 6. Así que les sugiero que estén con la guía de estudio a mano para hacer algunas aclaraciones y seguidamente a esto vamos a poder un poco pensar cómo se realiza un cuadro bivariado, que es una de las consignas de la actividad integradora de entrega obligatoria. Entonces vamos primero a hacer algunas aclaraciones con respecto a la actividad de práctica optativa número 6. Lo que estuvimos viendo en el foro, que los ejemplos 1 y 2 no había grandes dificultades. Sí, una aclaración: cuando se pide realizar o construir una muestra, recuerden que la muestra contiene una porción de unidad de análisis. La unidad de análisis, ¿se acuerdan qué era? La unidad de análisis era dónde voy a buscar el dato en la realidad que a mí me interesa. Como dije en el video anterior, la unidad de análisis puede o no coincidir con el objeto de estudio. Puedo tener un objeto de estudio, pero decido ir a la realidad, a esa realidad que me interesa, buscar el dato en otro lugar. A eso lo llamo unidad de análisis. De esa unidad de análisis voy a construir una muestra. ¿Qué era una muestra? Una muestra es un recorte de esa unidad de análisis. No solamente un recorte de cantidad, de porción de realidad, sino la temporalidad, que muchos de ustedes no la consideraron en las prácticas que realizaron o que subieron en el foro. Esta aclaración es muy válida o muy importante a la hora de considerar el ejemplo número 3. El ejemplo número 3 dice: un experimento para medir si contenidos violentos en la televisión generan conductas antisociales en los niños. Ya les aclaré que el concepto de experimento en ciencias sociales hay que tomarlo con una consideración especial. No estamos trabajando con cosas, estamos trabajando con personas, y a las personas no las podemos someter a experimentos como si fuese un laboratorio. Entonces acá viene la pericia o la creatividad de él o la investigadora de hacer una experimentación en ciencias sociales o con personas. En este caso lo que quiero medir es si los programas de televisión con un alto contenido de violencia influyen en la conducta de los y las niños, bueno, y niñas. Bueno, ¿qué podría hacer? Bueno, acá la variable temporal es muy importante porque yo puedo hacer un experimento, que ahora voy a dar un ejemplo, y compararlo en el tiempo. Vamos a suponer que tengo acceso a datos de la realidad de una escuela. Entonces elijo como proyecto de investigación investigar cómo influyen los programas de televisión, si influyen o no, cómo influyen los programas de televisión con alto contenido de violencia en las conductas de los estudiantes. Entonces vamos a suponer que tengo en una escuela, percibo que hay un grado de primaria que sobresale muchos chicos que tienen situaciones o conductas con alto contenido de violencia. Bueno, ¿qué puedo hacer? Bueno, puedo convocar a las familias de ese grado, podemos hacer un proyecto juntos de hacer un recorte en las casas de los programas de TV que tengan alto contenido de violencia, consensuar con ellos y comparar en el tiempo
si este proyecto consensuado con las familias hace o no efecto en la conducta de los estudiantes. Entonces así puedo, utilizando a las familias como aliado en mi proyecto, puedo ver si en el tiempo, haciendo que en las casas no se vean este tipo de programas o vayan cambiando lentamente el tipo de programas que ven los estudiantes, se puede comparar en el tiempo. Por ejemplo, un tiempo respetable sería 6 meses, 8 meses, a ver si hay algún tipo de cambio, más actividades que apuesten a situaciones más pacíficas en la escuela. Entonces, hacer participar a las familias en los cambios de conducta de consumo de programas de televisión en la casa, y paralelamente un proyecto de estar fomentando actividades que no generen conductas de violencia en la escuela. Y así puedo comparar en un rango de tiempo, en 6, 8 meses o en el trayecto de un año. Bien, esta era la aclaración de considerar en la actividad número 6 la variable temporal o las decisiones de temporalidad al construir o al decidir la muestra. Bien, vamos a ahora seguimos teniendo la guía de estudio ahí a mano, a la vista. Vamos a la actividad integradora de este módulo, de esta guía, correspondiente a las clases 7 a 11. Así que vamos rápidamente a las consignas de la actividad integradora. Nos volvemos a encontrar con la matriz de datos que aparecía en una de las actividades. Recuerden que la matriz de datos se construye inmediatamente después que se sistematizan o se ordenan los datos que obtenemos de salir a campo. Es un cuadro muy simple en donde ponemos las unidades de análisis. Recuerden que las unidades de análisis son donde voy a buscar el dato. En este caso, la unidad de análisis son personas que encuesto, que le hago una encuesta, le hago preguntas sobre cuántas horas de TV mira, sobre qué edad tiene y por último cuánto es el uso de celular. Entonces voy ubicando cada dato en cada variable. La variable edad, la variable cantidad de horas de TV y la cantidad de uso de celular, la variable uso de celular. También recordemos lo que es la variable. La variable es una cualidad, es una característica, perdón, es una característica, sí, de esa realidad que admite diversas cualidades. Entonces, como estoy estoy encuestando a personas, voy a considerar la cualidad de la persona sobre la edad, qué edad tiene, y esa edad admite diversas cantidades o diversos números según la cantidad de años que haya vivido hasta ahí, hasta la encuesta. Después tengo la variable horas de TV, que es una característica de comportamiento que tiene la persona en cuanto al consumo de TV. Entonces también admite diversas cualidades llamadas categorías. Y la variable uso de TV también es una variable propia o característica de las personas en el uso de este artefacto, y también admite diversas cualidades según la conducta o el uso de este dispositivo. Bien, habiendo construido la matriz de datos, voy ubicando cada dato según las respuestas que me da, ¿sí? Entonces, por ejemplo, tengo la
unidad número 1 es una persona que encuesto, y fíjense que si a la unidad número 1, que es una persona que encuentro por la calle, o la llamo por teléfono, o le mando un correo, entonces le hago la pregunta ¿qué edad tiene? Y me contesta en el rango de edad que considero joven. Entonces le pongo el número 1. Seguidamente le pregunto cuántas horas de TV ve por día, y me contesta con el número 4, es decir, 4 horas diarias de uso de TV por día. Entonces pongo el número 4, cantidad de horas. Y la última pregunta, ¿cuál es el nivel de uso de celular? Y yo previamente le ofrezco 3 alternativas: alto, moderado y bajo, según la cantidad de horas de uso diario. Y la unidad número 1 me contesta que realmente su uso es muy alto, es alto. Entonces le pongo el número 1. Y así sucesivamente voy ubicando en cada unidad de análisis las respuestas que me da cada uno de los encuestados. Habiendo realizado la matriz de datos, la actividad pregunta elaborar cuadros univariados. Esto ya lo vimos en el video anterior, no vamos a ahondar en esto. Sí me interesa desarrollar el cuadro, la consigna B, que dice elabore un cuadro bivariado. El cuadro bivariado, como su nombre lo indica, es un cuadro que tiene dos variables. Entonces, al reubicar las dos variables, los datos de las dos variables en un cuadro, yo puedo tranquilamente comparar las dos variables y sacar conclusiones. En este caso, lo que se me pide es, a partir de una hipótesis, evaluar si la hipótesis se confirma o se refuta. Recuerden que a partir del marco teórico de la bibliografía, una hipótesis relaciona una variable independiente con una variable dependiente. Hablando coloquialmente, la variable independiente influye en esa realidad que yo estoy considerando sobre la variable dependiente. Acá es el camino inverso. Yo la consigna me da la hipótesis. Yo tengo que considerar las dos variables que están contempladas en la hipótesis y construir un cuadro con las dos variables que están dentro de la hipótesis, como variable independiente y variable dependiente. Yo les voy a dar un ejemplo de construcción de un cuadro bivariado a partir del uso de celular. Entonces vamos a hipotéticamente a formular una hipótesis y vamos a construir un cuadro bivariado, y ustedes después, habiendo visto este ejemplo, estarán en condiciones de realizar tranquilamente los dos cuadros bivariados que se piden en la actividad. Vamos a considerar la hipótesis que la edad define el uso del celular. Es decir, que la variable edad es la variable independiente y el uso de celular es la variable dependiente. Entonces lo que quiero demostrar, vamos a ajustar un poco más la hipótesis, que cuanto más joven es la persona, más usa el celular. Esa va a ser mi hipótesis. Entonces voy a tratar de construir este cuadro bivariado con las dos variables, a ver si la hipótesis de que cuanto más joven es la persona, más alto es el uso de celular. Entonces ahí tengo dos variables: la variable edad, variable independiente; la variable uso de celular, variable dependiente. Entonces, recordando la hipótesis, cuanto más joven es la persona, más alto es el uso del celular. Esa es mi variable, esa es lo que voy a tratar de confirmar o refutar. Y entonces les voy a mostrar el siguiente cuadro bivariado, ¿sí? Ahí se ve bien. Es un cuadro muy simple. En la primer columna está
la variable edad según las categorías que me propone el trabajo. Variable edad, categoría joven, categoría adulto, categoría mayor. Y en las siguientes columnas están las categorías de uso de celular. Uso de celular alto, uso de celular moderado, uso de celular bajo. Y después la columna de totales para chequear que realmente estoy contando bien la cantidad de unidades de análisis. Bueno, ¿qué números se ponen en estos casilleros? Bueno, fíjense, en este casillero donde yo coloqué un 5, ahí hay una convergencia de la categoría joven con la categoría alto. Entonces, en este casillero tengo que colocar la cantidad de encuestados que son jóvenes y eligieron alto o contestaron que tienen un alto consumo de celular. En el cuadro que ustedes tienen, en la matriz de datos, ¿qué tienen que coincidir? Tiene que coincidir el número 1 de la variable 1 edad con el número 1 de la variable 3 uso de celular. Recuerden que el 1 es la variable 1, el 1 de la variable 1 son los jóvenes y el 1 de la variable 3 es uso alto. Entonces cuento cuántos unos de la variable edad eligieron el 1 de uso de celular. Los cuento y me da la cantidad de 5 encuestados. Con la siguiente casillero lo mismo. El siguiente casillero hace coincidir la categoría joven con la categoría moderado, uso moderado. Entonces, ¿cuántos jóvenes contestaron que tienen un uso moderado? 2. Cantidad de encuestados jóvenes, 7. Adultos que eligieron un alto uso de celular son 4. Adultos que contestaron que tienen un uso moderado, 5. Ninguno contestó bajo. Cantidad total de adultos, 9. Y los mayores, ninguno contestó que tiene un uso alto, 2 contestaron que tiene un uso moderado, 1 contestó que tiene un uso bajo, cantidad 3. Sumo la cantidad de encuestados por edad y me da 19, que ese 19 coincide con la cantidad de unidades de análisis consideradas en la matriz de datos. Entonces, los datos que consideré están bien. Recuerden, entonces, cuál era la hipótesis. Los jóvenes, cuando se tiene edades jóvenes, con edades jóvenes hay un mayor uso de celular. Entonces me fijo en el cuadro. ¿Cuál es el número más alto? Me posiciono en la columna de alto. ¿Por qué en la columna de alto? Porque es la categoría que considero en la hipótesis. La hipótesis es edad joven con el uso de celular alto. Y me fijo que son 5 los que eligieron jóvenes. Y de los mayores, ninguno. Y de adultos, 4. Quiere decir que a medida que va avanzando la edad, decrece la categoría alto de uso de celular. Por lo cual, la hipótesis que yo me formulé es confirmada. Los jóvenes tienen un uso mayor que los adultos y que los mayores del uso de celular. Bien, bueno, de esa manera ustedes van a poder hacer las consignas, la consigna de la pregunta B y la pregunta C de la actividad de integración de entrega obligatoria. Fíjense que en la consigna B, las dos variables que están dentro de la
Hipótesis es la variable cantidad de horas de TV, variable independiente, edad, variable dependiente. Y en la consigna C, el uso del celular es variable independiente, la edad variable dependiente. Y las dos preguntan si la hipótesis se confirma o se refuta y hacen el mismo procedimiento que les expliqué en este video. Una aclaración, una última aclaración. Fíjense que la cantidad de horas de TV tienen que usar las categorías sugeridas en la actividad 8. En la actividad 8, ahí se sugieren hasta 2 horas, de 3 o 4 horas o 5 o más. Hubo algunas dificultades también aquí, porque fíjense que la variable 2 horas de TV en la matriz de datos están directamente colocadas las cantidades de horas. Entonces, ¿cómo sé yo cuántas unidades de análisis van hasta 2 horas? Bueno, muy simple. Ahí cuentan las cantidades que contestaron 1 hora y 2 horas. Entonces, los que contestaron 1 hora y los que contestaron 2 horas, los cuentan y todas esas unidades de análisis van a parar a donde dice hasta 2 horas. De 3 y 4 ya lo dice el nombre, cuentan los que contestaron 3 y 4, y 5 o más, los que contestaron 5 o más de 5 horas, que creo que no hay, solamente contestaron hasta 5. Bueno, habiendo hecho esta aclaración, espero que este video les haya servido. Y nos seguimos encontrando en el foro para aclarar dudas, para pensar y para ayudarnos mutuamente. Que tengan buen día o buenas tardes o buenas noches según cuando vean este video. Chao.